Pasamos al punto 23, que es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Aprobación inicial con la siguiente propuesta de acuerdo. Ahora comentaremos sobre la propuesta de acuerdo, una enmienda que se presentó en la comisión y que esta mañana en la Junta de Portavoces hemos hablado de que la enmienda la va a presentar el Grupo de Ciudadanos, que fue el ponente presentante de dicha modificación. Pero primero vamos con la propuesta de acuerdo. En fecha 22 de septiembre del 2020, por la Comisión Informativa de Recursos Económicos Especial de Cuentas, se dictamina favorablemente por el voto a favor del Grupo Municipal Izquierda Unida, el voto en contra Ciudadanos, abstención del PP y Partido Socialista. Dictamen: aprobar provisionalmente la modificación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y simultáneamente la ordenanza fiscal correspondiente. Segundo, someter a información pública por un periodo de 30 días mediante dicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios, en el boletín oficial de la provincia y en el diario de los de mayor difusión de la provincia para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, finalizado el plazo de información pública, se adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción definitiva de la ordenanza. En el caso que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo de plenario. Cuarto, el acuerdo de aprobación definitiva, expreso o tácito, y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de impuestos se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia. Quinto, comunicar el acuerdo y la ordenanza fiscal a la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma dentro del plazo de 6 días siguientes a su aprobación. Notificar a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones. Y se acompaña el texto íntegro de la ordenanza. Bien, pues Grupo de Ciudadanos, que es el que presenta y propone dicha modificación, tiene la palabra para presentar la enmienda. Votamos la enmienda, la inclusión, y ya votamos el fondo. Bueno, yo antes de nada tengo que hacer un relato histórico. Pero un relato histórico no. Presenta la enmienda y luego ya en las intervenciones haces el relato histórico como historiador que eres. Sí, por eso te lo digo. Un pequeño relato histórico previo a la enmienda, porque la enmienda es simplemente una reducción del acuerdo que hemos llegado esta mañana, el concejal de Hacienda y yo. Entonces, pero eso no se va a entender si no hago ese relato, dado también las alusiones en medios de comunicación por una situación sobrevenida. Entonces, quiero explicar un poquito el relato sin ninguna acritud hacia nadie, si me permiten. Tienes la palabra. Entonces, mira, todo esto trae causa, todos sabéis que en octubre de 2019 se presentó por el Grupo Municipal una moción para reducir el impuesto de vehículos, reducción que beneficiaba a todos los ciudadanos del pueblo, como entiendo yo, un impuesto que beneficia a todos, ricos, pobres, jóvenes y mayores. Eso es lo que entiendo yo, porque lo hablaba antes. En tal sentido, dicha moción se encontraba enmarcada dentro de unas negociaciones globales para acometer una bajada generalizada de impuestos y dentro de unos acuerdos donde se discutía la necesidad de reducir impuestos y tasas, si os acordáis, el año pasado. Así las cosas, en el pleno de septiembre se aprobaron varias mociones de reducción tributaria, siendo que en octubre se aprobó de forma plenaria la aprobación de la reducción de ese impuesto, pero para que entrara en vigor el 1 de enero de 2021. Pues bien, llegada la fecha de dar trámite a la meritada reducción impositiva, que coincide con una de las mayores crisis sanitarias, pero también económicas que se recuerdan, con lo que esa reducción conlleva para las familias de este municipio más castigadas, si cabe, que el propio ayuntamiento, se acuerda en una comisión económica previa al pleno, con voto a favor del equipo de gobierno y en contra de Ciudadanos y abstención de los demás partidos, que el susodicho acuerdo plenario que aprobó la meritada moción de reducción impositiva presentada por Ciudadanos se transforme, por medio de un ejercicio de transformismo, entiendo yo, procedimental, en un nuevo acuerdo que para nada tenía que ver con la moción presentada por Ciudadanos. Esto es, se presenta un nuevo acuerdo del equipo de gobierno con el fin de hacer una innovación que se llama en los contratos, nuevo acuerdo, ahora pasa a ser nueva y todos, por tanto, pueden enmendarla por cualquier grupo que estuviera en esa innovación de acuerdo que se presenta. Con esto, el equipo de gobierno presenta a continuación una enmienda para reducir la bajada del impuesto y entonces entendía yo que no se ajustaba un poco a norma, entendía que vaciaba el contenido del impuesto tal cual se presentaba. Por tal motivo,
Ciudadanos presentó la queja formal e informal, dado que entendía que con esa, entrecomillado, argucia legal se desvirtuaba un poco el acuerdo de octubre del 2019. Esto es, que ni los sabios podían rizar tanto el rizo y así rompiendo acuerdos se obviaba el procedimiento en el puro sentido de la palabra y se desvirtuaba la confianza legítima y la seguridad jurídica. Esta nueva situación conducía a un nuevo estado donde la reducción inicial propuesta de 225 se bajaba, no voy a entrar en la cifra, sobremanera. Esto se pretendía justificar en la crisis y en inestabilidad económica. Yo también, que puede entrar en inestabilidad económica por aquello por eso he recordado antes lo de esto beneficia a todos, igual que el impuesto de bienes rústicos y el impuesto de bienes urbanos, pero las deudas a mucho plazo benefician a unos pocos, que también, pero que sepamos eso. A colación de lo explicitado, podríamos hablar, por mi enfado, al haberse transformado un poco vaciado de contenido, podríamos hablar de lo justo, de lo divino, del derecho natural, del derecho justo, derecho legal, de muchas cosas, de ética y de moral, de cualquier cosa podríamos hablar. En definitiva, no se trataba ya del fondo del asunto, que también, sino de la vulneración, entendía yo, de un principio de seguridad jurídica tanto invocado por todos. Y lo digo porque la Administración no puede ir contra sus propios actos, lo tiene prohibido y así lo enfatiza la doctrina de los actos propios en muchísimas sentencias, una última del 2013 del Tribunal Supremo que clarifica y constituye un principio general del derecho, vete a ir contra los propios actos de la Administración. Actos siempre y cuando no sean viciados y tiene su fundamento en la buena fe y en la protección de la confianza que la conducta produce. Confianza que destacan las sentencias del 16 de febrero de 2005, 16 de enero de 2016 y es una doctrina asentada. Mucha jurisprudencia afirma la inadmisibilidad del devenir con los propios actos y constituye un límite del ejercicio del derecho y una exigencia a observar dentro del tráfico jurídico. Esto es un comportamiento coherente siempre que concurran los requisitos de que los actos propios sean inequívocos en el sentido de crear, definir, modificar, extinguir sin ninguna duda una determinada situación jurídica. Esto es una sentencia del año 95. Hasta aquí el guión preestablecido y la dialéctica principal, o sea, la idea principal, aunque ya con reducción de tensión verbal y formal por aquello de que si hay buena voluntad de las partes siempre puede darse un acuerdo. Esto es, la sangre no ha de llegar al río, o muchas veces no llega al río, por cuanto rectificar es de sabios y ceder también. En tal sentido, y una vez expuestas las quejas por nuestra parte, entiendo que legítimas, y visto el argumento y la buena voluntad del concejal de Hacienda, se ha podido negociar una enmienda al efecto de reducir la moción aprobada en su día, justificado en la situación de posible inestabilidad presupuestaria del Ayuntamiento y en la propia crisis, siendo por ello que Ciudadanos modifica su moción inicial, como no puede ser de otra manera, para que la reducción del impuesto de vehículos quede en un 0,9, tal y como hemos llegado a un acuerdo de la inicialmente aprobada. Se reduce bastante, pero al final se ha conseguido llegar a un acuerdo para que los ciudadanos de este pueblo se vean beneficiados en la reducción de este impuesto que ya venía del año pasado. Y quiero resaltar con esto que las palabras se las lleva el viento y a pesar de todo, pues al final yo quiero brindar por los acuerdos y en este caso hemos llegado a un acuerdo y espero que en el impuesto de bienes rústicos también se pueda llegar a un acuerdo. Por eso, esta reducción total del impuesto de vecinos para este 2021, el acuerdo que se ha llevado llega a en torno de los 100.000 euros. Por tanto, pues yo creo que se ha conseguido en parte o en media parte el objetivo que quería Ciudadanos y yo entiendo que también, y incido y reitero, por el acuerdo que hemos llegado, en este caso he hablado con todos, con casi todos, y creo que estábamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, ese es el acuerdo y la puntualización. Puntualiza la enmienda que la sepan sí, la puntualización, todos y todas. Sí, la puntualización de la enmienda. Hay una serie de bajadas en función de todos el mismo porcentaje, pero suponen unos números, unas cifras que para el capítulo de camiones
está en torno a los 12.753, para el capítulo de motos en torno a los 3.000 y pico, para el capítulo de remolques en torno a los 1.000 y... ¿Cómo? Tendrás que señalar el porcentaje. Es todo el mismo porcentaje. El mismo Antonio, porcentaje, el todo. mismo por Te estoy ciento para diciendo todo. los capítulos para ir a la cifra y el sumatorio Vale, te dará la cifra que es el hemos 9% acordado, para todos los vehículos. Bajada del 9% concejal, para el año que viene. Entonces yo este cuadrante, ahora os lo haré, o sea, se hará llegar, pero en cualquier caso, si sumas las cantidades por partidas, por capítulos, de 12.000 y pico de camiones, de 3.000 y pico de motos, de casi 2.000 de remolques, de tractores casi 6.000 y, lo más importante, de turismo, que asciende a 73.000 y pico, pues la suma llega a 97.000 euros prácticamente. O sea, prácticamente se ha dado un buen bocado, pero por lo menos hemos salvado parte importante de esta reducción de impuestos. Y poco más que decir. Ya haré llegar... y si estamos todos de acuerdo, pues esa era la moción, la enmienda. Toma. Sí, bueno, os da la copia. Ese 9%. Y la cifra final son 97.000 euros. Todo igual, ¿eh? Primero vamos a darle una copia a cada uno. Que tengan copia todos los grupos. Y una copia que saque el secretario, que es el que tiene que leer la enmienda, por lo menos tenerla para plasmarla. Que es el todo 9% menos los tractores que se ven al mínimo. Que eso ya se aprobó. Sí, está, pues, que sí. Los patinetes y el triciclo. ¿Qué? Te apretaba la mano. Mandarlo. Bien, proseguimos una vez que tenéis ya todos los grupos la copia y la enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos. Esta enmienda, en primer lugar,
hay que votarla para su inclusión, que sería el fondo del asunto. ¿Vale? Pues votos a favor de la inclusión de la enmienda. Perfecto. Pues aprobamos por unanimidad y tal cual se queda la enmienda es la propuesta de acuerdo. Ahora ya sí que damos lectura de la propuesta de acuerdo. La propuesta bueno, sería la misma propuesta y con respecto a la enmienda que se ha aprobado, el texto definitivo de tarifas sería el siguiente. Si lo ves aquí mejor. No, bueno, No, lo ahí tengo lo aquí. ves bien. Los turismos de menos de 8 caballos fiscales 18 es el mínimo, de 8 hasta 11,99, 57,96, de 12 hasta 15,99, 123,28, de 16 hasta 19,99, 161 y de más de 20 caballos fiscales en adelante, 202,40. Eso con respecto al apartado de turismos. Con respecto al apartado de autobuses, de menos de 21 en la plaza, 122,40, de 21 a 50, 174,60 y más de 50, 218,70. Con respecto a los camiones, de 0 a 1000 kilogramos de carga útil, 70,20, de 1000 a 2.999, 138,60, de 2.999 a 9.999, 202,50 y de más de 9.999, 261. Con respecto a los tractores, sería de menos de 16 caballos fiscales, 17,67, de 16 a 25 caballos fiscales, 27,77 y de más de 25, 83,30. ¿Vale? Ese se quedaría igual. Remolques y semirremolques. Remolques de menos de 1000 y más de 750. Sería 28,80. De 1000 a 2.999, 45. Y de más de 2.999, 135. Y luego ya lo último serían otros vehículos. Ciclomotores 7,65, motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 7,65, de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 13,50, de 250 centímetros cúbicos hasta 500 26,10, de 500 hasta 1000 centímetros cúbicos 53,10 y de más de 1000 centímetros cúbicos 106,20. Eso sería el texto enmendado definitivo del artículo 3. Pues con el texto enmendado y la propuesta, ahora ya sí pasamos al turno de intervenciones. Miguel Ángel, ¿tú quieres intervenir o yo doy por hecho que la intervención que has hecho es la propuesta? Pues pasamos al resto de grupos. Grupo Socialista, Grupo Popular. Antonio Manuel, portavoz del Grupo Popular. Sí, buenas noches. El Partido Popular, evidentemente, va a votar a favor de la modificación de esta ordenanza. Nos hubiese gustado una mayor bajada, pero es cierto que las circunstancias desde la aprobación del año pasado hasta ahora todos sabemos que han cambiado. Saben todos los grupos políticos que cuando se trata de... ¿No se oye? No hay otro. Aquí sí, así. No, ese no tiene. Cógelo. ¿Se oye? Unos tienen y otros no. Ok. ¿Ahora sí? Nada, me queda muy poco, podía haber alzado la voz y ya está. Simplemente decir que cuando se trata de una menor presión fiscal y una mejora de la eficiencia de los recursos del ayuntamiento, siempre vais a encontrar al Partido Popular.
y ahora después en la moción que viene después, para evitar y acortar tiempos, pues también ahondaré en estos argumentos. Gracias. ¿Chencho? Sí, bueno, Bueno, yo... un momentito. Por orden. Vale. No sé si lo sabéis, pero hoy ha pasado cosas grandes en España y creo que deberíamos de aprovecharlas. El hecho de que el plan económico financiero haya caído quita el límite máximo de los 150.000 euros. Yo creo que deberíamos de pensarlo, deberíamos de dejar de decir que las circunstancias lo aconsejan. Si todos erais conscientes de esto, hemos perdido una gran oportunidad para hacer la bajada del 20% y que podemos aprovechar para el apoyo a la moción tal como se plantea el Partido Popular. Creo que deberíamos de saberlo antes de seguir lamentándonos de la situación. Esta crisis vamos a salir de manera diferente porque nos han dado oxígeno a los ayuntamientos y, desde luego, creo que es un buen momento para que lo tengamos en cuenta y cambiemos esta mentalidad derrotista y miremos el futuro con esperanza. Nada más. Muy bien, gracias, María José. Noticia ha salido a mediodía, ¿no? Verdaderamente nota de prensa del Ministerio con esos condicionantes y, lógicamente, necesitamos que la intervención municipal también evalúe y elabore en cómo nos afecta y cómo deja de afectarnos. Estamos en este momento y, bueno, pues sabemos que esa brida que teníamos cambia bastante la situación, pero no tenemos tampoco datos objetivos de la situación real de ASPE, ¿no? Entonces, claro, esto se ha negociado esta mañana durante el día y ha sido a mediodía cuando nos hemos enterado un poco de la nota de prensa del Ministerio, ¿no? Que imagino que mañana será efectivo mediante un decreto y ya tendrá validez, ¿no? Jurídica y demás. Así es que yo creo que lo correcto es seguir adelante con esta propuesta y, bueno, tenemos más recursos para el año que viene. En teoría podremos tener más recursos para el año que viene. Gracias, Sergio. Termina Chencho y ya cierra Miguel Ángel. Bien, yo me voy a centrar en lo que es el punto, me voy a centrar en lo que es la propuesta de Ciudadanos. Quizás a lo mejor ahora viendo y repasando haya que ajustar algo para que sea el 9%, lo que está de acuerdo creo que es que sea una bajada del 9% y que los tractores bajan al mínimo legal. Y esto es muy importante, puesto que aunque lo tratamos y debatimos el año pasado, el mínimo legal que se va a aplicar en ASPE quiere decir que ningún tractor en ASPE va a pagar ni un céntimo más que el que menos pague de España. Los tractores de ASPE pagarán el mínimo que nos exige la ley desde Madrid. Quiere decir que podrán pagar igual, pero nunca menos que en ASPE. Y esto es importante y creo que hay que destacarlo como apoyo a los agricultores, a los que realmente están trabajando la tierra. Y, por otro lado, decir que estos mismos agricultores se pueden acoger a la exención del impuesto y es algo que hemos estado ahora observando en la normativa estatal, que quizás algunos agricultores, sin conocer que teniendo la cartilla de inspección técnica agrícola, la cartulina que lleva el tractor, presentándola en suma, se le exime del pago, es decir, se decreta la exención de pago por norma legal, no porque nosotros lo tengamos en nuestra ordenanza. Y esto, digo, es importante para que lo conozcan los agricultores y aquellos que tengan la inspección técnica de maquinaria agrícola puedan acceder a esta exención, que no bonificación, es exención por ley, y que los que lo tramiten, evidentemente, estarán exentos de esta bajada y quien no puedan reunir ese requisito, ya digo, la tarifa se reduce
al mínimo legal. Creo que es importante y al margen de eso, pues nada, el 9% creo que es una bajada que está bastante bien, que recoge parte de la propuesta de Ciudadanos y que nos permite, pues bueno, afrontar otro tipo de bajadas que también y que todos también estamos en que tienen que llevarse a cabo, puesto que se nos quedó pendientes el año pasado. Es una bajada que va a suponer aproximadamente una reducción de ingresos de 100.000 euros como a favor de Ciudadanos, y que esto, pues bueno, entra dentro de unos márgenes que tenemos para mejorar. Que tenemos otra situación económica y da pie a poder realizar otras propuestas, vamos a verlo. Habrá que estudiarlo, habrá que ver las condiciones, como bien ha comentado el portavoz del Partido Popular, a ver hasta dónde podemos llevar, qué es lo que podemos hacer y qué nos supone esta nueva normativa que ha venido se ha presentado esta misma mañana, y lo que tenemos claro es que nosotros ya hemos dado el paso, ya tenemos una bajada, estamos todos en principio con una previsión de acceder a otra nueva bajada en próximos días. Yo espero que sea antes del pleno ordinario de octubre y, de hecho, pues bueno, las conversaciones que hemos podido tener pues van encaminadas a que los vecinos de Aspe pues tengan una mejor coyuntura el próximo año con menos presión fiscal. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Creo que es importante y una noche importante para nuestro pueblo porque al final pues estamos bajando la presión fiscal. En cuanto a la mención de la portavoz del Grupo Socialista, pues bien es cierto de que hay una serie de medidas que van a favorecer sobre todo pues, la economía de nuestro pueblo, la economía de nuestros vecinos y en definitiva pues nos alegramos de que el Gobierno pues, haya encaminado la situación y que los ayuntamientos en definitiva podamos tener una flexibilidad en la reutilización de los remanentes, de la regla de gasto, etcétera. Pero también es cierto de que todo eso es una nota de prensa, lo que ha salido hoy, y que no hay una aprobación definitiva, con lo cual tenemos que esperar esa aprobación definitiva, si bien pues ya pues lo que llega nos gusta más que lo que había antes. Sin más, pasamos. Cierra tú, Miguel Ángel. Vamos, perdón. Vamos a ver. Bueno, yo cerrar este punto es porque, bueno, se aprueba esta enmienda. Nos habría gustado que no se hubiera tocado, pero también tenemos que hacer caso a los informes de intervención y a que también se tiene que acometer la reducción de otros impuestos. Yo creo que la reducción del impuesto de vehículos en 100.000 euros pues no es lo que queríamos, pero creo que se ha conseguido por lo menos subir un primer escalón dentro de esa política generalizada de impuestos que Ciudadanos desde el minuto 1 ha estado preconizando para que se redujeran los impuestos en todo lo posible, en todos los tipos de impuestos y tributos y tasas de este ayuntamiento. Por tanto, yo creo que hemos conseguido algo. No es baladí bajar 100.000 euros en unos impuestos de vehículos que hasta la fecha yo creo que no se habían tocado ya hace de muchísimos años. No es baladí bajar 100.000 euros y, por tanto, yo creo que hay que felicitarse. Pero, sobre todo, también hay que felicitarse, y nos felicitamos nosotros, en la medida en que creemos que somos leales a el devenir del municipio y al devenir de este ayuntamiento. Y que siempre hemos estado desde el principio que estamos, desde este principio de legislatura, a negociar y a llegar a acuerdos con todos los partidos políticos en la medida de lo posible. Por tanto, yo creo que mi partido se tiene que felicitar por eso, porque ha conseguido una reducción más de impuestos y porque no quiere acaparar todo, sino que es capaz de negociar con los demás partidos y consensuar otra bajada de impuestos presentadas por otros partidos políticos. Por eso, yo creo que, bueno, en definitiva es ayudar en la medida posible a los vecinos del pueblo y que llegar a acuerdos con todos los partidos para que todo repercuta en el bien del municipio. Y muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a todos. Ahora ya sí, os parece, pasamos a la votación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de impuestos sobre vehículos de tracción mecánica con la enmienda que hemos aprobado. Pasamos a su votación. ¿Votos a favor de la propuesta de acuerdo con la enmienda presentada? Pues unanimidad, aprobamos la bajada del impuesto de vehículos.